Shalom, shalom, querida comunidad. Sean todos muy bienvenidos. Felices son los que persiguen la paz, pues su senda los revela como hijos de Elohim. No es paz que se recibe sin lucha, sino paz que se conquista en el alma, y que al ser hallada, irradia como luz en el mundo. Con estas palabras vamos a iniciar el estudio de la bienaventuranza felices los pacificadores, porque serán llamados hijos de Elohim. En esta clase vamos a analizar el concepto de los pacificadores. En el texto griego del Nuevo Testamento aparece la palabra perdón la lectura, pero un poco difícil. Eirenopoios, traducida como pacífico, pacificador, el que hace la paz. Esa palabra griega corresponde a la palabra hebrea rodfei, que está en plural. La palabra rodfei deriva del verbo lirdof y significa perseguir, seguir, correr tras. Entonces, esto hay que guardarlo porque va a ser una clave para el estudio de esta bienaventuranza. Entonces, rodfei relacionado con la idea de perseguir, seguir, correr tras. Y el texto, al traducirlo al hebreo, habla entonces de rodfei shalom, los que persiguen el shalom. Entonces, por lo tanto, los rodfei shalom, los traducidos como los pacificadores, o también algunas versiones los que trabajan por la paz, son los que persiguen, siguen o corren tras el shalom. Esa va a ser nuestra idea central, nuestra idea madre para esta clase. Es interesante notar que el texto no dice los que aman la paz, ni tampoco dice los que desean la paz, que sería como quizás mucho más lógico desde el punto de vista de nuestra mirada del ego. O sea, sería mucho más lógico decir, bueno, serán llamados hijos de Elohim los que aman la paz, los que desean la paz. No dice eso. Dice los que persiguen la paz. Lo que está diciendo Yeshua en esta bienaventuranza es, si quieres ser feliz en tu vida, tienes no solo que desear la paz, sino que tienes que levantarte de la zona de comodidad en la que estás y perseguir el shalom. Aquí está la idea, perseguir el shalom. No solamente entonces desearlo ni amarlo. Vamos a entrar en esta idea tan central de esta bienaventuranza. Entonces, estamos hablando de que los pacificadores son aquellos que persiguen la paz. ¿Qué es perseguir? ¿Cómo entendemos la idea de perseguir? Perseguir se define literalmente como seguir algo con ánimo de alcanzarlo. Ahí también está una clave. Seguir algo con ánimo de alcanzarlo. Entonces, no es seguir algo de manera inercial, en automático, lentamente o como muy pasivo. No es eso. No es seguir de esa forma casi como si uno sigue con el vuelo nomás. Perseguir implica poner una gran intención de alcanzar aquello que se persigue. Una gran intención. Es como correr tras algo con toda la fuerza de tu corazón. Es decir, con toda tu energía para atrapar lo que se te está escapando. Esa es la idea. Algo se te está escapando y tú corres con todo lo que tienes para poder lograr alcanzar eso que se te está escapando. Por eso,
ser un perseguidor de la paz implica esfuerzo, intención, disciplina espiritual. Como decía, no es solamente entonces seguir caminando. Si a ti alguien quieres perseguir a alguien, alcanzar, no vas a ir caminando detrás de la persona. Vas a correr todo lo que puedes. Esa misma idea. Hay algo entonces que se va escapando de nosotros. Nosotros nos levantamos y con toda la energía vamos a correr tras ello para alcanzarlo. Entonces está esta idea de algo que se escapa. Uno persigue algo que huye o algo que se escapa, ¿cierto? Por eso uno lo persigue. En ese sentido, la bienaventuranza está insinuando que la paz es algo que se tiende a escapar y que se pierde más rápido de lo que uno desearía. Se pierde incluso con facilidad muchas veces. La paz entonces es algo que hay que perseguirla, a veces cuesta lograrla, pero que tiende a escaparse. Por ejemplo, ¿cuándo podemos tener una experiencia de esta idea? Cuando una persona logra un estado de paz profunda, por ejemplo, en la meditación de la mañana, nos conectamos muy bien, estamos muy relajados, muy conectados con Elohim, con nuestra Neshama, pero a mediodía ya la persona se ha desconectado, ya ha perdido la paz, con la rabia, o con el estrés del trabajo, o con el estrés del manejo, las preocupaciones del día, y uno dice, pero si hace 1 hora estaba tan conectado, y estaba tan por allá arriba y sintiendo la presencia divina, y ahora estoy peleando con esta persona que se me cruzó en el tráfico. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa ahí? Pasa lo que está diciendo Yeshua. Pasa que la paz hay que perseguirla y que una vez que uno la logra alcanzar, tiende a irse. Todos hemos experimentado lo fácil que es perder la paz. Por eso quizás la anhelamos tanto, porque es algo que nos cuesta alcanzar y cuando se alcanza, fácilmente muchas veces se va. Basta a veces que alguien te mire mal, que te diga algo que uno no esperaba, que no encontraste algo en la casa, etc. Y ya uno baja su nivel de conciencia. Entonces, quedémonos con esa idea también, que la paz es algo que se escapa. Una pregunta fundamental entonces relacionada con esta bienaventuranza es, ¿estoy persiguiendo la paz con todas mis fuerzas para alcanzarla? Esa es como una gran pregunta de esta bienaventuranza. ¿Estoy persiguiendo la paz con todas mis fuerzas para alcanzarla? No es estoy deseando la paz, estoy persiguiéndola. Es decir, anhelo tanto estar en paz que hago todo lo que está a mi alcance para lograrla. La paz interior no es algo que cae del cielo como por arte de magia. No es algo solamente que uno dice, Señor, dame paz, sino que es consecuencia de un trabajo interior que busca integrar la luz para expandir el nivel de conciencia. Esta idea es muy, muy importante en la Kabbalah. Integrar la luz para expandir el nivel de conciencia. ¿Cómo uno aumenta su nivel de conciencia? Cuando uno dice, bueno, vamos a elevar el nivel de conciencia. ¿Qué significa eso desde el punto de vista cabalístico? Es que vamos a expandir nuestra vasija para recibir más luz. Pero para recibir más luz necesitamos integrar la luz que recibimos. Si no integramos la luz que recibimos, la vasija no se va a ampliar y esa luz no va a hacer nada en nuestra vida, no se va a manifestar en una nueva forma de vivir. Por eso
hay que hacer todo lo posible por integrar la luz, es decir, ocuparla, que la luz que uno está recibiendo realmente produzca una transformación de nuestra conducta, de nuestra personalidad, de nuestro carácter. Cuando se produce una transformación del carácter, uno dice que la luz se ha integrado, por lo tanto, el nivel de conciencia se ha elevado. Decir que se anhela la paz y no hacer nada para alcanzarla, en verdad es un autoengaño. Y refleja que la persona está en automático, aunque no se dé cuenta. Incluso la persona puede estar diciendo, bueno, que venga la paz, que Señor, que venga la paz, pero no está haciendo nada en su vida para transformar su personalidad, para ser más pacífica, más perseguidora de la paz. No está persiguiendo la paz. Entonces se puede tener esta idea de que estoy haciendo algo espiritual porque estoy esperando que venga del cielo la paz, pero en el fondo eso es un autoengaño. ¿Y cómo lo sabes? Porque la persona no alcanza nunca el estado de paz. No logra nunca estar en ese estado de armonía interior. Es un estado de automático. Y esto es de cuidado porque puede haber una ilusión entonces de espiritualidad. La ilusión de la espiritualidad es mucho más frecuente de lo que uno cree. Muchas veces uno es mucho menos espiritual de lo que uno cree que es. A veces uno se puede sobreestimar en su espiritualidad porque, no sé, porque medita, porque estudia, porque hace oración, pero si eso no transforma el carácter, esa espiritualidad no se está integrando. No hay real elevación de conciencia. La espiritualidad solo es verdadera cuando la luz que se recibe se integra. Es decir, se utiliza para transformar la personalidad y expandir la vasija de conciencia. Esto lo podríamos leer como realmente la espiritualidad es verdadera cuando me transforma, cuando me voy transformando en otra persona, que se refleja en otra conducta. En este caso, relacionado con la bienaventuranza que estamos estudiando, que mi nivel de paz interior es mucho mayor y empieza a perdurar. No lo pierdo con facilidad. Voy entrando en estados de paz interior y ya no me dura hasta mediodía o hasta la media mañana. Ahora ya me dura hasta la tarde y ahora estoy todo el día en ese estado de paz. Cuando de verdad anhelas la paz interior y reconoces su importancia, entonces, ¿qué hace la persona? Cuando yo realmente lo anhelo y realmente estoy convencido de lo importante que es, le dedico tiempo. Dedico tiempo a hacer las cosas que cultivan la paz en mí, en mi ruaj. Entonces, ahí nos tenemos que revisar. ¿Dedicamos tiempo a hacer las cosas que cultivan la paz de mi ruaj? Nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué cosas me traen paz en el corazón? ¿Qué cosas te traen paz? ¿Qué cosas te dejan en paz? ¿Meditar? ¿Caminar en la naturaleza? ¿Escuchar música? ¿Leer un libro? ¿Pintar? ¿Escribir? ¿Bailar? ¿Hacer ejercicio? ¿Qué cosas te dan paz en el corazón? Primero, identificar eso. Hay que identificar qué cosas me traen la paz. Hay que identificar el estado de paz interior, el estado de armonía interior. Hay que identificarlo e identificar con qué cosas yo llego a ese nivel, a ese orden interior, a ese estado de paz.
Cada uno tiene su canal por donde libera energía densa y se renueva interiormente, logrando ese estado de paz deseado. Pero lo importante es reconocerlo. ¿Cuál es tu canal de paz? ¿Cuál es tu canal que te conduce a la paz? ¿Podríamos ponerlo en un papel ahora? Lo tenemos tan claro que inmediatamente podemos identificarlo. ¿Cuál es nuestro canal de paz? ¿Por dónde llegamos a ese estado? Tienes que conocerte y saber cuál es ese canal en ti y utilizarlo hasta que el shalom de tu espíritu se haga un hábito. Entonces, una cosa es experimentar el estado de paz. Otra cosa es conocer a través de qué cosas yo llego a ese estado de paz. Y otra cosa es practicarlo permanentemente hasta que se haga un hábito y hasta que la paz se haga un hábito. Tenemos que lograr que la paz sea un hábito permanente en nosotros. Y eso se va haciendo con perseguirla. Y perseguirla, vamos entendiendo que perseguirla es hacer aquellas cosas que me llevan a ese estado de paz. Entonces es una persecución muy, muy agradable. Porque si yo me doy cuenta de que cuando hago una meditación con una bonita música, en un bonito lugar que me acoge, y hago ese ejercicio y me lleno de paz, entonces perseguir la paz es hacer eso con mayor frecuencia posible. Todos los días entrar en ese estado. Eso es perseguirla, por lo tanto es algo muy agradable, porque mi ruaj está anhelando ese estado. La pregunta es, ¿por qué a veces no lo hago? Si yo lo necesito. De modo que la bienaventuranza que nos regaló Yeshua es un recordatorio permanente que dice, si quieres ser feliz, tienes que ser un perseguidor de la paz. Tienes que darte aquello que te lleva al estado de paz interior. Si lo colocamos esto como un principio de vida, sería, para ser feliz, persigue la paz. Ese puede ser una máxima que se pueda poner también ahí cerca, leerla. Para ser feliz, persigo la paz. Me doy el tiempo, el espacio para hacer aquello que llena de paz mi corazón. ¿Por qué la paz se nos escapa? Una respuesta es por acción de uno de nuestros entrenadores. Uno de nuestros entrenadores es el Satán, traducido como el adversario o el oponente. La acción del Satán es hacernos perder la paz. Y trabaja bastante bien, porque sabe perfectamente qué hacer para que perdamos la paz. Satán o el Satán influencia nuestra mente para que perdamos la paz, pero no lo hace para perjudicarnos, sino que como ángel de Elohim que es el Satán, cumple su misión para que nosotros podamos despertar y hacer el ejercicio de perseguir la paz para lograrla. Y luego de lograrla, conservarla el mayor tiempo posible en nuestro corazón. Entonces, en este proceso de ir viviendo esta bienaventuranza, uno tiene que saber que el Satán actúa como este oponente y como sabe muy bien qué hacer, nos hace perder la paz. Cuando estamos en esa circunstancia, cuando estamos dándonos cuenta que estamos perdiendo la paz, estoy buscando algo que no encuentro y me está dando rabia,
y ya me estoy enojando con la gente de la casa porque ¿dónde están las cosas que yo ando buscando? Y empiezo a sentir que estoy perdiendo la paz. Inmediatamente uno dice, este es el Satán, que está metiendo en mi cabeza pensamientos negativos, pero justamente me está dando la oportunidad para que yo ahí persiga la paz. En vez de dejarme llevar por su influencia, en ese momento yo digo, voy a perseguir la paz, voy a hacer algo para no salir de ese estado. Por eso ahí es importante, por ejemplo, la respiración. La respiración es una herramienta muy directa que nos vuelve a conectar con la Neyamá, o tener palabras de poder. La palabra Yeshua, por ejemplo, una palabra poderosa, las 4 letras del nombre sagrado, alguna palabra que tú lo sientas como muy cercano, te sirve para volver a ese equilibrio, y eso es perseguir la paz. Entonces el Satán nos ayuda en ese sentido a ser pacificadores, perseguidores de la paz. Cuando el Satán nos roba la paz, es decir, cuando le hacemos caso a su influencia y empezamos ya, caemos en la rabia o en lo que sea, cuando nos roba la paz, nos señala dónde tenemos heridas abiertas o dónde tenemos fisuras, por donde perdemos la energía. Entonces esto también es interesante, porque cuando uno se dio cuenta que perdió la paz, ya, iba manejando, salí súper bien de mi casa, pero ya en la mitad del trayecto, con tanto auto que se me cruzó, ya perdí la paz. Entonces, ahí uno hace su autoconocimiento, porque el Satán ahí nos está mostrando dónde tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que pasó en ese trayecto? ¿Cómo interpretaste tú ese cruce del auto? ¿Por qué te sacó de tu estado de paz que habías logrado con tu meditación de la mañana? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó dentro de ti? Entonces, esa acción del Satán finalmente nos está ayudando a ver por dónde tenemos que hacer el trabajo. La acción del Satán es una resistencia que le hace al Ruach para que éste no opte por la luz. Entonces le hace una resistencia, pero lo hace para que el Ruach se fortalezca y desarrolle justamente el potencial por la inclinación al bien. En este caso sería el potencial de perseguir la paz, de ocupar el recurso que uno tiene para mantener su estado de paz interior. La paz interior como un gran tesoro que uno va cuidando, va guardando, va custodiando, va vigilando en el corazón. El Satán actúa como la pesa para desarrollar la fuerza muscular. La Kabbalah enseña la paz es el sello de la luz. Cuando el Satán la oculta, no lo hace para destruir al justo, sino para que su alma despierte y la revele, aún con mayor fulgor. En otras palabras, la pérdida de paz es una oportunidad para revelar más luz. Cuando yo estoy perdiendo la paz, cuando estoy sintiendo que me estoy yendo de mi paz interior, en ese momento tengo que tener conciencia que es justamente ese momento una oportunidad mayor para revelar más luz. ¿Cómo se revela la luz ahí? Con la vuelta, con la victoria sobre el Satán, con el perseguir la paz en ese momento y retornar al centro, al equilibrio, a la paz interior. Cuando eso se hace, se revela una gran luz. Toda acción entonces que me trata de sacar de la paz, finalmente termina siendo, si la ocupo bien, como una oportunidad de revelar más luz en el mundo. De modo
De este modo, cada vez que perdemos la paz ante la provocación, el miedo o la culpa, tenemos la oportunidad de despertar la conciencia. El adversario señala dónde están nuestras heridas para que podamos transformarlas. ¿Y por qué el Satán puede hacer esto? Puede hacer esto porque el Satán nos conoce y nos conoce muy bien. Demasiado bien, diría yo. Nos conoce mucho más de lo que nosotros creemos que nos conoce. Y generalmente nos conoce mucho más de lo que nosotros nos conocemos. Cuando estamos en un estado como de automático. Porque por defecto, cuando estamos en este estado automático, en el automático es que, no sé, te despiertas en la mañana, tomas tu desayuno medio dormido, te vas al trabajo, trabajas, vuelve y come y te acuestas y no hay ningún cultivo de la espiritualidad en el día. Cuando estamos en ese automático de la vida, en ese estado por defecto, el Satán te conoce mejor. Te conoce mucho más de lo que tú te conoces. Pero esa ventaja justamente se revierte con el autoconocimiento. Y también con la alerta permanente. Ahí hay dos herramientas centrales para vencer al Satán. El autoconocimiento y la alerta permanente. Como el Satán nos conoce tanto, sabe perfectamente cuál es la cara que te molesta de la persona, de esa persona. Cuando esa persona te pone esa cara, a ti te molesta. Cuando esa persona te dice esas palabras, a ti te molesta. Cuando a ti te pasan esas cosas mientras manejas, eso te molesta. El Satán lo conoce perfecto. Y va a generar circunstancias para que justo aparezca eso. ¿Por qué? Porque él te conoce. Entonces, en la medida que uno se va conociendo, va pudiendo estar más preparado. Autoconocimiento y alerta, más preparado. Ahora, alerta permanente no significa estrés o emergencia permanente. No es el estado de alerta de una emergencia, así cuando suena una sirena, entonces uno tiene que estar con un estado de estrés y alarma. No, la alerta no es un estado paranoico, ansioso, buscando peligro donde no lo hay. No es ese el estado de alerta. Es un estado de vigilancia tranquila y con agrado. Es como que tú estás guardando, vigilando, custodiando tu tesoro, que en este caso tu tesoro es tu paz interior. Pero lo estás vigilando y cuidando tranquilo, no es una alerta entonces de una emergencia. Y con agrado. Comento esta idea porque el trabajo espiritual se debe experimentar como algo entretenido, como si estuviésemos jugando a algo entretenido, a algo interesante, a algo motivante. No, la idea no es sentir el trabajo espiritual como algo aburrido, estresante, como una carga. Si sientes el trabajo espiritual así, es que hay algo que uno se ha dejado vencer en ese sentido por el ego y por el Satán. El trabajo espiritual tiene que ser algo entretenido. Es cierto que es un trabajo, es cierto que hay que tener disciplina, es cierto que hay que vencerse, pero eso tiene que ser entretenido. El trabajo espiritual es una de las cosas más apasionantes que hay. Estar viendo cómo uno va haciendo su transmutación, su alquimia, es fascinante. Entonces, siempre con simjá, siempre con una actitud de alegría. Para los esenios, que son parte de nuestro linaje, llamados ellos
los hijos de la luz, la paz era un aspecto fundamental de su espiritualidad y tenía que ver con la opción entre la luz y las tinieblas. Para la comunidad esenia, perseguir la paz era alinearse con el espíritu de la verdad que está en la Neshama, mientras que perder la paz era ceder al espíritu del engaño. En este caso podría ser el ego, que cuando se desequilibra nos tiende a engañar con la máscara externa. Entonces ellos hablaban del espíritu de la verdad, el espíritu del engaño. Alinearse con el espíritu de la verdad traía humildad, paciencia, compasión, virtud y te llevaba hacia la paz. Alinearse con el espíritu del engaño o con el ego o con el Satán conducía a la soberbia, la codicia, la división, la desarmonía, el caos interior. Shalom, espero que te esté gustando este video. Quería contarte, por si no lo sabías, que Kabbalah Yeshua se mantiene exclusivamente por las donaciones que hace la gente a este canal. Así que si quieres apoyarnos para poder continuar con este proyecto, te invito a que puedas apoyarnos con tu donación. Muchas gracias. Shalom. En la sabiduría esenia se revela entonces la enseñanza de Yeshua, que dice que el Hijo de Elohim es aquel que persevera en la paz, aun cuando las fuerzas contrarias lo empujen hacia la desarmonía interior. Por ejemplo, hoy día, ¿hubo algo que me empujó hacia la desarmonía interior? ¿O estoy viviendo en mis circunstancias actuales algo que me esté empujando hacia la desarmonía interior, que me tiene muy estresado, que me tiene muy ansioso, muy desarmónico? ¿Estoy viviendo algo así? Entonces ahí tengo que tomar conciencia que estoy siendo empujado hacia la desarmonía y colocar ahí esta bienaventuranza. El Hijo de Elohim es aquel que persevera en la paz, aun cuando las fuerzas contrarias lo empujen a la desarmonía interior. Por lo tanto, si estoy viviendo una desarmonía interior en este momento, en el sentido que estoy siendo empujado por las circunstancias de la vida, tengo que darme cuenta que estoy en un estado propicio para transformarme en un hijo de Elohim, perseverando en el estado de paz, utilizando las herramientas que tengo, dándome el espacio justamente para cultivar la paz, a donde yo sé que cuando hago esta cosa, entro en ese estado de paz. Será muy importante entonces mirarnos, conocernos y ver cómo alcanzamos la paz y por qué canales la perdemos. Las dos cosas. El autoconocimiento es saber por dónde pierdo la paz, qué cosas me hacen perder la paz y qué cosas me hacen ganar la paz. Esas son dos preguntas de autoconocimiento que uno debería manejarlas muy bien, porque el conocimiento de esta, o la respuesta de estas dos preguntas, te va a ser mucho más fácil para cultivar y mantener tu paz interior. Mirarnos entonces, conocer y ver cómo alcanzamos la paz y por qué canales la perdemos. Darnos cuenta cuál es la estrategia que el Satán usa para hacernos perder la paz interior. El Satán no tiene una estrategia única, tiene una estrategia para cada uno de nosotros. E incluso para cada uno puede tener varias estrategias cuando identifica diferentes fisuras por donde uno pierde la energía. Darnos cuenta cuál es la estrategia del Satán. El autoconocimiento permite eso. ¿Por dónde somos más vulnerables a la influencia del adversario? Por ejemplo, ¿pierdo la paz por la rabia? ¿Pierdo la paz por el miedo?
por la inseguridad? ¿Pierdo la paz por la culpa? ¿Me manipulan con la culpa y pierdo la paz? ¿Pierdo la paz por la necesidad de aprobación? Entonces, si alguien no me pone un corazón en lo que puse en el Instagram, o peor, me dan un comentario negativo, ¿pierdo la paz? ¿Pierdo la paz por la incapacidad de decir que no? Entonces, a todo digo que sí y pierdo la paz que tengo. ¿Pierdo la paz porque pierdo algo material? ¿Se me perdió el reloj? ¿Se me perdió algo y perdí la paz con ese objeto material? Etcétera. Cada uno tenemos que ver por dónde perdemos la paz. ¿Y qué estrategia usa el adversario en mí en función de esto? Porque, por ejemplo, uno dice, sí, yo pierdo la paz por la rabia. Ya, eso está bien porque identificaste eso. Pero después decir, bueno, si ya sé que pierdo la paz por la rabia, ¿qué estrategia usa el Satán conmigo para que a mí me dé rabia? ¿Qué cosas me enrabian? ¿Me enrabia las cosas que me dicen? ¿Me enrabian cuando la gente no hace lo que yo quiero que haga? Entonces empezar a conocerse ahí. Primero uno va desde lo macro, ¿cierto? Identificar por dónde pierde la paz y después va haciendo el círculo más concéntrico y va identificando la estrategia. ¿Por qué uno cae en eso? Este autoconocimiento es el mapa para conquistar la paz interior. Vemos entonces que el autoconocimiento es fundamental, porque una vez que sabemos dónde está nuestra debilidad, ¿qué hacemos ahí? Enfocamos ahí la energía de nuestro trabajo espiritual para reforzar ese aspecto de nuestra conciencia, trabajando la virtud que aún no está manifestada. Si yo identifiqué, siguiendo el ejemplo anterior, que pierdo la paz por la rabia, entonces tengo que hacer mi trabajo espiritual enfocando la energía. Hago mi meditación, por ejemplo, o escucho la música que me gusta, logro energía de paz, entro en un estado de paz y enfoco en el aspecto de mi conciencia, enfoco ahí esa energía. Como yo ya estoy trabajando, digo, sí, porque a mí me da rabia esta persona en particular cuando hace esta cosa. Entonces tú en tu meditación enfocas ahí ese ejemplo y te visualizas respondiendo de otra manera. Todo ese trabajo interno, todo ese trabajo espiritual de energía va preparando el camino a responder de otra forma. Entonces el conocerte te permite enfocar. Y el enfocar es el que va produciendo la transmutación. Vas reforzando ese aspecto que está débil, vas trabajando la virtud que aún no está manifestada. ¿Qué virtud necesito entonces para no perder la paz por la rabia? Hay algo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Necesito más paciencia. Bueno, enfoco ahí y voy cultivando la paciencia. Eso es perseguir la paz, es trabajar hasta alcanzarla. Recordar que de acuerdo a la ley de polaridad, donde está el defecto, ahí también está la semilla de la virtud, en el polo opuesto, pero en el mismo eje. Es decir, el defecto y la virtud son la misma energía, pero en grados diferentes. Por ejemplo, si tu personalidad está expresando la impaciencia y esa impaciencia que tienes te da mucha rabia la lentitud, debes saber que en tu personalidad está también la virtud de la paciencia, pero está inexpresada aún. Si eres muy impaciente, tienes en ti la virtud de la paciencia aún por descargar.
La alquimia del tikkun es justamente subir por el eje, en este caso impaciencia, paciencia, para pasar del defecto a la virtud. De modo que la impaciencia del ejemplo revela la paciencia aún no desplegada, como la inseguridad revela la fe, la confianza que está esperando florecer en esa persona. Todo ese trabajo es el crecimiento espiritual. Y ese trabajo es el que hace tan entretenida y apasionante la vida. Si no, sería, en el automático, es fome la vida. Se pierde el sentido. En el trabajo espiritual siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que ir trabajando. En síntesis, en este punto hay dos preguntas fundamentales para el trabajo personal. ¿Estoy siguiendo la paz? ¿Estoy haciendo todo lo posible para lograrla y conservarla? Y segundo, ¿por dónde soy más vulnerable para perder la paz? Respondiendo esas dos preguntas, uno ya va elaborando su mapa, su autoconocimiento, y ya puede ir enfocando su energía para que la paz interior se alcance y permanezca. En conclusión, podemos decir que la bienaventuranza de los Rodfei Shalom no es un ideal romántico, sino que es una práctica concreta y diaria. La paz no es un regalo pasivo que cae del cielo, sino una herencia que se conquista. Por eso Yeshua afirma que estos serán llamados hijos de Elohim, porque al perseguir la paz, se hacen semejantes al Creador, que sostiene la armonía del universo en medio del caos. El pacificador no es quien nunca siente conflicto, sino quien lo transforma en oportunidad para revelar la luz. Así la vida misma se convierte en un campo de entrenamiento espiritual, donde cada momento es ocasión de buscar el Shalom e irradiarlo al mundo. Que podamos integrar la luz de esta clase para expandir la vasija de nuestra conciencia para el despertar del Mashiach en nuestro interior. Que así sea. Amén. ¿Existe una letra hebrea para tener paz? Bueno, en general, todas las letras hebreas, como son canales de la luz, ayudan. Pero puedes alcanzar la paz interior sin las letras hebreas. Hay que intentar hacer el trabajo de la paz interior también sin las letras hebreas. Hay un riesgo de que uno dependa después de una letra hebrea. ¿Ayudan? Sí ayudan. Ayudan todas, porque todas son canales de la luz. Pero yo sugeriría, antes de eso, hacer su contacto con la Neshama. ¿Saben? Es que esta pregunta es muy buena, porque en la Neshama está todo. En la Neshama están todas las letras hebreas. En la Neshama está todo lo que necesita. Entonces uno no dimensiona lo que tiene la Neshama. No dimensiona lo fácil que es conectar con la Neshama. Hay que tener la intención de conexión. Hay que darse el espacio de conexión. Hay que decirle a la Neshama. Hay que conversar con la Neshama. Si tú dices que yo no me desconcentro mucho en la meditación, no importa. Prende tu vela, dile a la Neshama que quieres hacer contacto con ella. Y ella se va a acercar a ti porque eres tú, es tu yo superior. Y tu yo superior, ¿sabes lo que es tu yo superior? Es Dios dentro de ti, que está en la Neshama. Entonces la Neshama está todo. Las letras ayudan.
Pero no vaya a ser que de tanto ocupar cosas externas en el último tiempo, por todo este boom que ha habido de las letras hebreas, perdamos la conexión esencial, que es la conexión con la Neshama. ¿Cómo podemos distinguir entre una búsqueda de paz genuina de corazón sin caer en una zona de confort maligna o negativa? Digamos, caer en la irresponsabilidad. Bueno, son vibraciones muy diferentes. La paz interior, eso lo vamos a desarrollar más en las próximas lecciones cuando hablemos ya más del Shalom. Pero la paz interior es una vibración de muy alta frecuencia. Una zona de confort es una baja vibración. Cuando uno está en una zona de confort, es un nivel de conciencia bajo. Se acomodó en ese patrón vibratorio, no quiere salir, no quiere que nadie lo moleste, quiere tener todo controlado, nada raro en mi vida. Eso es un nivel de conciencia bajo, casi en automático. Es muy diferente a la vibración de la paz interior. Vamos a ver más adelante que paz interior no es relajación. La paz interior es mucho más que eso, es un estado de plenitud, es un estado de shalom, es un estado de conexión, como decía con la Neshama, es un estado de desarrollo del potencial mayor, es un estado de expansión de la luz hacia afuera. Es muy diferente, no tiene nada que... Es todo lo contrario con la zona de comodidad o de confort. El que tiene paz interior está permanentemente como buscando nuevas cosas para ir expandiendo su conciencia. Es todo lo contrario. Así que se pueden identificar con claridad. Por eso es importante que uno vaya identificando las vibraciones de estos estados internos. Que vayas conociendo realmente qué es la paz interior. ¿Qué te pasa a ti cuando estás en estado de paz interior? ¿Y qué te pasa cuando estás en una zona de comodidad? Que en fondo uno se va achatando en su vida, no se va atreviendo a hacer cosas nuevas. Se dice, bueno, aquí estoy bien y me quedo aquí. Y eso va entonces bajando la frecuencia vibratoria de la conciencia. Son muy diferentes. Entonces, ¿esto debo entenderlo como un trabajo de introspección? Sí, es un trabajo de introspección. Introspección en el sentido de irse hacia adentro, pero de introspección para conocerte, no de introversión de guardarte tú, esconderte dentro de ti mismo. Eso no. Una introspección para conocerte, sí. ¿Y cómo sabes que te conoces? Porque empieza a cambiar algo. Porque empieza a producirse la alquimia, la transformación. Y una vez que te vas conociendo, como decía, tienes que integrar eso. La luz por la luz no te sirve. O sea, si uno dice, yo quiero recibir luz, eso no te sirve mucho. Solo te sirve la luz si la integras. Solo te sirve la luz si la ocupas para cambiar algo. Si tienes una necesidad económica, solo te sirve el dinero si lo ocupas para comprar aquello que necesitas. Si no lo ocupas para comprar lo que necesitas, ese dinero no te sirve en el banco guardado. Si tú recibes la luz en una meditación y no la usas para transformar la conciencia, esa luz no te sirve. Y de hecho esa luz después se va. Entonces no se trata tampoco de estar recibiendo luz. Se trata de integrar la luz. No se trata de recibir mucha cantidad de luz o mucha cantidad de información, porque la información es luz. No se trata de mucha información, se trata de qué estoy haciendo con esa información. ¿La estoy ocupando para que me transforme? En realidad, si uno dice, con toda la información que tenemos, si lo hubiésemos integrado ya estaríamos como maestro ascendido, con toda la información que hemos recibido en la vida. Pero
un engaño del Satán es justamente recibir mucha información, no integrarla, y uno repite el mismo patrón negativo y dice, ¿cómo lo repito de nuevo si estoy meditando tanto, si estoy estudiando tanto? Porque no está siendo integrada la luz. No la estoy ocupando para la transformación. Tengo en mi mente al Satán como parte de mi ser, mi oscuridad y ese aquel que me lleva a crecer en mi ser espiritual porque me muestra todo lo que no veo de mí mismo. ¿Qué dice la Kabbalah respecto al Satán? No, el Satán no es parte de tu ser. El Satán es un ángel. Un ángel, como todo ángel tiene una misión, como todo ángel cumple su misión, la cumple bien. La misión del Satán es servir de adversario para que uno desarrolle su potencial, pero no es parte de tu ser. Lo que es parte de tu ser es el Yetzer Hará, la inclinación al mal, que eso es otra cosa. Lo que es parte de tu ser y de nuestro ser es el ego, que eso es otra cosa. El Satán no es parte de tu ser, el Yetzer Hará sí, el ego sí. Entonces, lo que sí ocurre es que el Satán sí puede influenciar la conciencia y uno se deja arrastrar por su inclinación al mal, que sí es parte de su ser, y entonces hace lo que el Satán había inducido. Eso sí, pero no confundir como que el Satán es parte de tu ser. ¿En un sueño se puede conectar con la Neshama? Sí, sí se puede. Para ello es bueno entonces entrar conscientemente con esa intención. Tú antes de dormirte, cuando ya te aprestas a dormir, puedes respirar consciente un rato y poner esa intención, decirle a la Neshama, conversar con la Neshama, y finalmente la Neshama eres tú. Conversar con esa parte tuya, con tu Neshama, y decirle, entro al sueño, entro en la luz, entro al sueño y quiero conectarme contigo para recibir algún mensaje, generalmente es para recibir algún mensaje para nuestro tikkun, por ejemplo, para reparar lo que necesito reparar. ¿Todos los rasgos de personalidad que tenemos que mejorar están asociados a una sefirot en específico? Por ejemplo, si necesito trabajar para aprender a controlar el enojo, ¿existe una sefira en específico que al estudiarla me ayude con ese rasgo de carácter? Sí, en general sí. En general, los desequilibrios del Ruach, de la personalidad, los podemos encontrar en las distintas sefirot. Lo que ocurre es que los desequilibrios de la sefirot en general no son solo de una. Cuando hay un desequilibrio en una, generalmente hay una por lo menos más desequilibrada. En general hay dos. Por lo tanto, si uno se identifica un desequilibrio, por lo menos hay tres sefirot que están en desequilibrio por este sistema que cómo funciona el árbol de la vida. Entonces sí, se puede identificar. Si vas estudiando las distintas sefirot, vas a ir encontrando cuáles son las energías que se manifiestan como virtud y como desequilibrio en cada una de las 10 dimensiones. ¿Es igual hacer una meditación metafísica de Saint Germain con el yo soy que una meditación con letras y palabras hebreas que convoquen la misma fuerza? No son lo mismo en la forma. Hay muchas meditaciones, cada una tiene su forma diferente, pero puede ser lo mismo en el sentido del efecto que tenga en ti, porque hay almas que van a resonar mucho más con una meditación de Saint Germain del yo soy, por ejemplo, y van a conectar muy bien con su Neshama o con su alma o con su yo superior, y otros no. Y otros van a resonar mucho más con la meditación a través de letras hebreas. Sí, ambas no son iguales en su forma, pero se puede poner
una misma intención, que es conectar con tu yo superior, con tu Neshama y llegar por distintos caminos. La gracia también es ir viendo cuál de las meditaciones a uno le va sentando mejor. Entonces la paz no es necesariamente tener todo controlado, sino mantener el autocontrol ante el caos. La paz es no tener nada controlado. Mientras más cosas queremos tener controladas, menos paz hay en el corazón. He ahí una gran paradoja de la paz. El que tiene paz no controla nada. Solo se controla a sí mismo. Solo controla su ruaj. El que tiene paz, lo único que controla es su ruaj a través de su neshama, para que el ruaj controle al nefesh y se haga lo que la neshama quiere. Es lo único que uno está llamado a controlar a sí mismo. Mientras más control tú quieres tener de lo externo, por ejemplo, voy a ir a ese lugar, me voy a ir por este camino, me voy a estacionar cuando llegue en este lugar. Ya, tengo todo controlado, ya sé cómo. Parte para allá, va muy en paz. Resulta que está la carretera cortada. Y la persona se empieza como a, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Me devuelvo para la casa? No, porque me están esperando para allá. Entonces empieza con problemas en la cabeza. ¿Y si me pierdo? ¿Y si me asaltan? ¿Y si me meto a alguna parte y no sé cómo salir? Rollos mentales enormes porque lo tenía todo controlado. Pero bastó que un elemento fallara y se le cae el castillo de naipe. Entonces, el que tiene paz interior no se trata de vivir como irresponsable, sino de no controlar, de estar en equilibrio uno. Cuando hay equilibrio uno, cuando hay paz uno, se despierta otra virtud, otra energía muy potente que es la emuná, la confianza en el Creador. Si uno controla todo, es porque no tiene fe, no tiene emuná en el Creador, porque el Creador no trabaja bien, por eso tengo que controlarlo yo todo. Entonces, cuando tú tienes la paz interior, eres responsable de ti, también puedes entregarte a lo nuevo que pueda ocurrir en esa circunstancia. Entonces puede que esté cerrada la calle y bueno, me voy por otro camino. Llego un poco más tarde, me estaciono al otro lado, pero no pierdo la paz. Esa es la idea, por ahí va. Entonces al final, una persona que tiene paz interior va disfrutando de la vida, va disfrutando de lo nuevo. Por ejemplo, cambió la ruta por donde tenía que ir. Hoy yo no conocía esta calle, conocí otro lugar para dónde llegar, por dónde llegar a este lugar. Conoció algo nuevo. Hizo un aprendizaje. Paz interior te permite aprender. Todo controlado, no aprendes nada. Entonces, en la Kabbalah, el Satán no es el ego. Bueno, hay algunas escuelas de Kabbalah que sí lo asocian muy directamente con el ego y dicen que es el ego. Como ustedes ya saben, la Kabbalah es bastante múltiple en su forma. No hay la Kabbalah, así como la Kabbalah dice, no, eso no es tan así. Hay distintas escuelas y tiene sus matices. Hay algunas escuelas sí que lo asocian directamente. Como yo lo entiendo y como la línea que yo he recibido y que también he estudiado de otros lados, no. El Satán entonces es una energía que tiene que ver con esta misión de ángel, Satán como un ángel, y el ego es otra cosa. El ego es la máscara que uno se crea para proyectarse ante la sociedad. Es como nuestra máscara social, el ego, que a veces puede estar equilibrada, si es que actúa como un canal de nuestro yo interno, puede funcionar equilibrada, pero generalmente se desequilibra, entonces el ego hace su show propio hacia afuera y se muestra como lo que no es, y entonces ahí ya uno se va perdiendo energía por ahí. Pero
desde la enseñanza que hacemos desde Kabbalah Yeshua, el Satán no es el ego. Siento que tu mismo yo superior te va colocando obstáculos para poder estar en paz, como probando cómo reaccionamos. Me ha pasado que en situaciones que antes reaccionaba desde el ego, ahora ya no reacciono así. Cada vez es más paz y tranquilidad. Bueno, tú apuntaste una cosa bien ya más avanzada de la Kabbalah y de que es muy bonito. Cuando uno alcanza paz interior y un buen nivel de paz, de emuná, de virtud, de equilibrio, está muy conectado con su Neshama, el Satán no lo puede vencer mucho. Entonces va quedando como un poco fuera de juego. Ahí el Satán contigo, porque ya estás muy sólido internamente. Entonces, ¿qué hace la persona, qué hace el yo superior en ese momento? Para que uno no se estanque, el yo superior actúa como el Satán, efectivamente. Entonces el yo superior va poniendo desafíos, obstáculos para que tú sigas avanzando. Es un poquito más avanzado, pero muy interesante ya que lo comentaste. Muy bien. Muchas gracias a todos por estar, como siempre. Los queremos mucho. Shalom.